Buenas noches a todos, bienvenidos a esta conversación. Aquí estamos con un socio y amigo, Eduardo Meléndez. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora. Y quisiéramos hoy hablar de un tema del que nos hacen muchas preguntas. Es el tema de tecnología y cómo se vinculan las soluciones adaptativas y demand-driven a, a también las soluciones de planificación del negocio y de planeación de demanda. Buenas noches. ¿Cómo Buenas, estás, Eduardo? bien, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias aquí por la invitación. Entonces vamos a hablar de este tema adaptativo que es muy interesante y que la mayoría de las personas desconoce un poco de ese tema, ¿no? Todo es algo bien nuevo en la industria. Sí, así es, así es. Pues Eduardo es un experto en tecnología y específicamente también con mucha experiencia en el ecosistema de SAP. Ya tiene varias décadas haciendo esto, ¿no? Sí, algunos años. Creo que comencé con SAP en 1996 en México. Y Ayer. desde ahí hemos estado trabajando con SAP todo este tiempo, siempre en diferentes escenarios, negocios, empresas, y ha sido realmente gratificante porque SAP se ha innovado, ha mejorado muchísimo sus soluciones, desde la 3.0F, que era la primera solución que conocí, y hasta hoy en día que está en un ambiente, se llama S4HANA, que es el ambiente en nube, y cambió mucho todos estos años, más de 20 años ya trabajando con esto. Casi 30, casi Casi 30 30. años. Y bueno, eh, Eduardo ha tenido la oportunidad también de dirigir proyectos en empresas multinacionales con decenas de miles de ítems, una volumetría de datos que se cuenta por millones, ¿no? Billones, Por billones billones de de datos combinaciones de datos. con una complejidad bien interesante en empresas de varios miles de millones de dólares con implementaciones multinacionales. Sí, fíjate que tiene una característica que pensamos que todo el ambiente que se llama Big Data, que es un ambiente así que la nube y que se puede tener todos los datos que queramos, a los pocos nos vamos dando cuenta que las tecnologías tienen limitaciones, ¿no? O sea, no es cierto que sean 100% sin límites, ¿no? Así es. Entonces, nos dimos cuenta en algunos casos, ahora estresando las soluciones, en el cual SAP dice que tiene una limitación de 2 billones y 200 millones de combinaciones. Entonces, cuando llegas muy cerca de ese proceso, la gente, por ejemplo, de SAP, se comienza A poner a nerviosa. poner nerviosa porque estás llegando al límite de la solución y no tiene cómo cambiarse ese proceso. Y estamos hablando de la de última generación, ¿no? Exactamente, última generación. Estamos hablando de máquinas, para quien entiende un poco de tecnología, 6 terabytes de memoria RAM. ¿Qué es una memoria RAM? Abro mi Excel y coloco mis archivos en la memoria. Entonces, esa máquina, que podemos tener una máquina de 32 gigabytes, 64, en este caso son máquinas que tienen muchos terabytes de memoria. Entonces, todas las soluciones del ERP, de planeación, suben a la memoria. No, no es más en el disco como era antiguamente, ¿no? Que usabas los disquetes a muchos años atrás, que usaba todo eso. Ahora todo es nube, pero tiene Yo no me un acuerdo de los límite. discos. No, tú eres muy nuevo todavía, pero a mí me tocó todavía programar en el TEC de Monterrey, en México, en mi primera Apple 64, que eran los primeros computadores, y ahí eran los disquetes grandotes, ¿no? De 3 1/4. Sí, no, Con que los que vaya. hacíamos. Yo todavía conocí los floppy. Yo también programé de muy joven. Qué bueno. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. Juntos hemos tenido la oportunidad de hacer algunas implementaciones ya icónicas con los modelos adaptativos y soluciones de Demand Driven MRP, pero lo hacemos combinado también con soluciones adaptativas. Y no solo implementando DMRP, sino también algunas soluciones de IBP como Demand, Supply y S&OP. Ujú. Y muchas personas eh, siempre nos dicen eh, que hay un mito alrededor del cual con las soluciones de DMRP no,
no usamos más los forecasts, o que hemos mandado a tirar a la basura los forecasts. Y en realidad no es tanto así. Em, en las soluciones de Demand Driven MRP sí es cierto que por defecto tendemos a desconectar de las decisiones de corto plazo. Muchas gracias. Como ven, estamos aquí en un restaurante español con una paella deliciosa conversando. En las soluciones de Demand Driven MRP, probablemente muchos SKUs vamos a conectarlos con la demanda histórica reciente, ya que los ADUs son más bien por defecto, digamos, muchos productos los configuramos con ADU histórico, con consumo histórico. Sin embargo, todos sabemos que a través del paso 3 de ajustes planeados hay una conexión de un input ya no directo, sino referencial, que es el forecast. Y cuando hay cambios relevantes, realizamos ajustes planeados en demanda, suministro extraordinario, estaciones, temporadas, promociones, activaciones, aniversarios, Black Friday, bueno, en fin. Pero, ¿qué pasa con el tema de mediano y largo plazo? Que ya está en un rango en donde DDMRP ya no opera, porque hemos comenzado a hablar de soluciones adaptativas y estas soluciones hoy en día es posible parametrizarlas en herramientas también como SAP IPP. Sí, sí, hoy en día ya es una realidad, a unos 3 4 años, SAP homologó sus herramientas ya para el instituto, es el Demand Driven Institute, entonces ya las tiene disponibles, tanto para el modelo de Demand Driven MRP como el modelo de Demand Driven SNOP y el modelo de Adaptive SNOP, las tres las tiene homologadas en este momento ya SAP y ya son una solución real que existe para poder ejecutar los procesos. Todavía el proceso de SNOP, Adaptive SNOP o Demand Driven SNOP, es bajo el uso en las herramientas SAP, pero el instituto, como ya se hicieron proyectos, entonces ya homologó la herramienta y está disponible ya en este momento para poder extender las empresas que ya tuvieran un DDMRP, poder extender hacia la cadena adaptativa. Y aquí es bien interesante aclarar que pues esto entonces arroja a la basura más bien el mito de que en DDMRP no usamos forecast. En realidad lo que sucede es que lo usamos de una manera distinta. Es decir, el forecast sigue siendo muy valioso para las decisiones de largo plazo y para decisiones también de mediano plazo, pero de una forma distinta. Ya no necesitamos jugarnos con un número discreto, con un forecast detallado, sino que como no necesitamos para la planificación de mediano y largo plazo en el modelo adaptativo un número exacto y discreto, podemos empezar a hablar de otro tipo de proyecciones más agregadas, por ejemplo, en donde el forecast ya no tiene ese gran error que cuando lo vemos a nivel de SKU semana región, por grupos de artículos, familias, categorías, porque finalmente las decisiones que tomamos de mediano y largo plazo, si ya no necesitamos un forecast detallado para decidir qué, cuándo y cuánto comprar, producir o distribuir, pues podemos verlo de forma más agregada, porque las decisiones que vamos a tomar de mediano y largo plazo son en realidad decisiones que generalmente involucran, por ejemplo, CAPEX. Necesito más turnos, necesito más líneas de producción, necesito más o menos posiciones de inventario, de almacenamiento en nuestros centros de distribución. Y para esas decisiones no necesitamos un forecast detallado a nivel de SKU. Podemos usar forecast un poco más de manera agregada. Pero cuando usamos este tipo de soluciones, pues nos vemos también con, con el tema de si no necesitamos un número, y en realidad en el modelo adaptativo hablamos más de rangos, de posibilidades, se vuelve clave identificar en el rango estratégico
¿cuáles son los cambios relevantes que impactan nuestro negocio? Y a veces esos cambios provienen no solo de demanda y suministro, son los cambios a los que estamos acostumbrados. Hoy en día los cambios pueden provenir de otras variables que debemos vigilar, variables cambiarias, variables geopolíticas, variables climáticas que afectan considerablemente pues los distintos escenarios que podemos enfrentar. Como ya no necesitamos un número, se abre la posibilidad de empezar a hablar, por ejemplo, de la planificación o planeación por escenarios. Este tipo de metodologías, SAP tiene capacidades en IPP, por ejemplo, para poder hacer estos análisis de sensibilidad y planificar por escenarios. Sí, claro, eso desde que fue creado la herramienta, el objetivo principal era que podíamos generar diferentes escenarios con diferentes realidades de datos maestros y también de datos transaccionales en los cuales conseguimos tener diferentes entornos en los cuales se va generando. Entonces, escenarios desde el punto de vista probabilístico, yo puedo hoy en día colocar, por ejemplo, mi demanda y después de aplicar un modelo de, por ejemplo, tendencia, estacionalidad, suavización exponencial simple, con dos variables, con tres, alfa, beta y gamma, yo consigo colocarle una probabilidad, por ejemplo, si el dólar sube, cuánto me afecta mi venta, si me sube o me baja. O, por ejemplo, si está frío, la lluvia, colocar para una empresa que vende, por ejemplo, paletas o que vende helados, Holanda de la vida, por ejemplo, entonces podríamos decirle que cuánto me va a afectar mi venta para abajo, para arriba, ¿no? En ese sentido. Pero esto es muy interesante porque además estas variables de las que estás hablando son variables exógenas, son externas a la empresa, ya no es qué pasó con la promoción o con cierta actividad, sino cuál es la sensibilidad o correlación entre lo que puede pasar con mis ventas y la tasa de cambio, o lo que puede pasar con mis ventas en una estación de lluvia y cuál es la probabilidad de, de que ocurra eso. Eso quiere decir que es posible conectar estos modelos con variables externas que son o provienen, me imagino, de fuentes externas. Sí, sí, el objetivo es que, por ejemplo, tú puedas ir a un banco central del país si tiene esa información y que le puedas alimentar al sistema el precio del dólar, por ejemplo, y ahí tú puedes escoger si es el dólar real, el dólar, por ejemplo, el turismo, el dólar X, porque toda empresa trabaja con un dólar específico, ¿no? A partir de ahí alimentas esa variable que es externa a través de una integración de algo muy simple que hoy SAP tiene, que se llama BTP Integration Suite, en el cual lee esa API, que es un programa ya disponible por parte de un tercero, o por ejemplo un Weather Channel, yo quiero ver la probabilidad de la lluvia, ya está dada esa información desde que yo ponga, o por ejemplo un Nielsen, ¿no? Hago la verificación del mercado, cuánta es mi penetración de mercado, y esa variable la coloco dentro del sistema. Y con eso comienzo a hacer una correlación de las variables, cuánto me afecta en mi venta. Yo puedo analizarlo probabilísticamente del pasado, cuánto me afectó, si yo tengo el histórico de cuánto era el dólar, de cuánto era la lluvia, de cuánto era el ambiente en esa época y cuánto me dio esa correlación. Y si hubo, por ejemplo, variables externas, como por ejemplo cuestiones geopolíticas, ¿no? Hubo falta, guerra, hubo un problema Aranceles, de aranceles, por o ejemplo. hubo alguna cosa. Lo que yo tengo que aprender es a colocar esas variables dentro de la herramienta de una forma que es una probabilidad y analizarlas el pasado para poderlas proyectar en el futuro. Como tú decías, muy interesante, yo ya necesito el dato a nivel de SKU, entonces yo hago familias, grupos, donde tengo varios SKUs, los cuales al agruparlos pueden tener diferentes variables. Esta variable yo puedo optar por tener la media de esa variable probabilística y de ahí cómo afectar todo ese grupo. Y en el futuro, si yo quisiera utilizar esa información, es la que yo voy a hacer la integración con esos datos. Eso es muy interesante porque además al combinar ambas cosas volvemos de manera más simple y elegante a, a tener un dato que en realidad es información relevante. Usted puede tener un portafolio de 10.000 SKUs, pero al agruparlos en familias probablemente tenga
10, 20, 30 familias como máximo, y de esas 30 familias poder construir 3 escenarios nos da alrededor de unas 90 combinaciones, aun cuando pueda ser diferentes sensibilidades, diferentes escenarios, 90 combinaciones son mucho menos que 10.000. Sí. Simplifica el análisis del negocio, pero con mucho más poder para no depender de la exactitud de un solo número discreto. Eso es bien interesante, sobre todo si además podemos conectarlo con variables externas. Pero tú dijiste algo muy interesante. No es solo el tema de la planificación por escenarios, que cada vez más ahora vamos a escuchar hablar. Tú mencionaste el tema también de lo probabilístico. Y aquí entramos en otros temas aún más elegantes y sofisticados al mismo tiempo, porque viendo la data también podemos no solo arrojar un número discreto, sino un rango o una distribución de probabilidades. Pero en el mercado no hay muchas soluciones que uno pueda decir que puede implementar DDMRP con un modelo que en el rango táctico y estratégico pueda funcionar con un modelo que sea probabilístico. ¿Eso hoy es posible? ¿Y qué posibilidades hay de implementar algo así? Sí, mira, es posible hoy, pero eso no quiere decir que está dentro de IBP toda esa solución. IBP tiene los modelos que son utilizados para tendencia, estacionalidad o modelos de optimización. Entonces, ¿qué es lo que hizo SAP para poder complementar sus productos? Creó una herramienta que se llama BTP. Entonces, dentro de BTP, que se usa para integrar, también tiene una serie de librerías en las cuales yo tengo esos modelos probabilísticos, modelos de pronóstico avanzados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? De la misma forma que yo conecto un dato externo, yo dentro de IBP puedo llevar esa información a esa librería, ejecutarla, me dar un resultado y colocarlo en una variable separada de la variable de la demanda, y yo poder también adicionar, por ejemplo, el consenso del área comercial, y entre estas informaciones llegar a un peso, que le voy a dar un peso a cada una de esas variables, el modelo matemático puro, el modelo probabilístico y luego el modelo, por ejemplo, de consenso con ventas, y decirle cuánto de eso yo puedo hacer. Entonces ahí es cuando esa riqueza, como SAP dentro de la herramienta puede tener N diferentes mercados, diferentes procesos. Tú hablabas, por ejemplo, de familias. Tenemos un cliente, me recordó, que tiene 745,000 SKUs de histórico, pero en realidad cuando opera en el día a día opera con todos los días con 125,000, 130,000 SKUs, muy pocos. pero eso es al agruparlo. Él consiguió agruparlos, pero todavía aún así quedaron 1,000 grupos. Entonces, todavía es muchísimo. Bueno, pero 1.000 es mucho menos que Mucho menos. 800.000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente las personas o las empresas colocan esos modelos a nivel de SKU y no a nivel del grupo de la familia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto con los clientes? Cuando se detalla ese valor, el error es mucho más grande que cuando lo haces más agregado, tanto en el SKU como en el tiempo. Cuando tú hablabas de un modelo de medio y largo plazo, entonces yo los voy a agrupar por buckets mensuales o buckets por lo menos quincenales, pero ya semanales es algo muy detallado, que realmente yo no sé qué va a pasar mañana, ¿no? Mañana puede ser que nos despertemos con una guerra nuclear, pero no sabemos. Entonces, no. Exactamente, pero es algo que es una probabilidad que puede pasar en algún momento. Entonces, eso es lo que SAP ha estado adicionando a sus herramientas principales, cuál es el proceso que va a agregar valor para un negocio específico, porque hay empresas que necesitan de esa correlación de esos datos. Entonces ahí es donde enriqueció sus herramientas, y es la posibilidad que se tiene para explorar fuera de lo que es vamos a decir, el modelo tradicional. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Yo creo que esto nos deja más claro el universo de posibilidades que hay hoy. DDMRP puede funcionar no solo con pronósticos en el mediano y largo plazo, sino que más allá de eso aún, hoy en día hay herramientas disponibles
dentro del ecosistema de SAP, con la llegada de S4HANA, de IBP, BTP, para poder conectar el modelo de operaciones con soluciones demand driven, pero la planificación de mediano y largo plazo también con soluciones adaptativas que nos den acceso a escenarios para no depender solo de un solo número discreto, para poder saber estos escenarios cómo impactan en el negocio, tomarlo como en el caso de la planificación de operaciones como un input referencial para saber si podemos hacer, por ejemplo, un ajuste planeado, si es necesario o no, o para decisiones de mediano o largo plazo, que son decisiones que involucran generalmente recursos o CAPEX. Y más allá de eso, también podríamos aplicar modelos probabilísticos que ya están disponibles, que hay que también definir, modelar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo adicional, pero que serían bien interesantes, bien útiles para poder tomar cada vez decisiones basadas en información relevante. Así que bien interesante saber que ya está disponible eh, estas herramientas y bueno, esperemos que cada vez más empresas adopten estas ideas. Ahora el reto es mover hacia adelante a las empresas que han implementado modelos tipo Demand Driven a soluciones adaptativas ya de este nuevo conocimiento de frontera en el mediano y largo plazo, también para la planeación del negocio. Así que bueno, les estaremos contando. Muchas gracias, Eduardo, No, gracias a ti. por tu tiempo. Gracias Y bueno, salud. Buenas noches. Por aquí nos Salud. quedamos en este Salud, salud. buen restaurante. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.